Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Ya el tema número 12. Hoy finalizamos el tercer módulo de este discipulado. Nos queda solamente un módulo con 4 temas. Ya hemos avanzado muchísimo. Imagínense, son 16 temas, ya vamos por el número 12. Y como les comentábamos, hoy corresponde tratando con el pecado. Qué tema tan importante, porque muchos nos cuestionamos acerca del pecado cuando ya conocemos del Señor. Y recuerdo cuando recién convertido, fue una de mis grandes luchas, porque pues sabemos que en este mundo estamos y ya por cualquier situación que nos ocurra, pues podemos ser tentados y también caer en pecado. Y uno se preguntaba, bueno, y entonces, ¿qué ocurre con la salvación? Eso ya también lo aprendimos. Sabemos que esa vieja naturaleza pues nos lleva a pecar, pero ya somos salvos. O sea, nos reconciliamos de nuevo con el Señor, pedimos su bendición y continuamos nuestra vida como creyentes, porque en este mundo estamos. Eso no quiere decir que se le da vía libre a pecar, porque muchas personas llegan a ese extremo y ya dicen que pobre de mí, que esta carne la cual me lleva, me tienta en todo momento, entonces me dejo llevar, y esa no es la razón de, de caer en pecado. Entonces vamos a entenderlo a la luz de la palabra el día de hoy. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pues recuerden que una de las primeras clases era que pasábamos de una familia espiritual a una familia, perdón, una familia natural a una familia espiritual. Y a su vez, pues compartíamos una naturaleza pecaminosa en nuestra vida y esa nueva naturaleza. Entonces, mis hermanos, imagínense en un campo de batalla. Igual ocurre en nuestro interior, y es cuando llega el Señor a habitar en nuestro corazón, empieza esa batalla de esa vieja naturaleza con la nueva naturaleza. ¿Cuál prevalece? Pues lógicamente la cual nosotros alimentamos. Si usted alimenta su vieja naturaleza, pues ella va a tener dominio sobre usted. Y si usted alimenta su nueva naturaleza, que es la espiritual, pues va a tener dominio sobre la carne. Entonces, ¿qué es el pecado? Pecado es quebrantar la ley de Dios. O sea, el que infringe un mandamiento, un estatuto dado por el Señor en su palabra, pues en este momento estamos pecando. También toda injusticia que hacemos es pecado. No somos injustos, cometemos pecado. Todo lo que no se hace con fe es pecado. Amén. Todo lo que no se hace con fe es pecado. Dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe, perdón, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tanto así que si dejamos de hacer lo bueno, lo que sabemos hacer, y no lo hacemos, también se nos cuenta por pecado. Entonces usted dirá, entonces vivimos en pecado. ¿Qué es lo que ocurre? Porque pues es muy difícil cumplir lo que Dios ordena en sus estatutos y mandamientos. Mis hermanos, para eso tenemos a Cristo Jesús. La palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué pecamos? Pues ya adelantamos un poco acerca de esto y tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando Adán y Eva, ellos pecan, pues vemos que esos son nuestros padres de los cuales nosotros pues llevamos esa naturaleza pecaminosa. Recuerde que cuando ellos llegan y cometen este pecado, pues de ahí en adelante, lo vimos en el capítulo 5 de Génesis, cuando ellos procrearon de nuevo, dice que fueron a imagen y semejanza de Adán, mientras que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros ya venimos con la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Todos pecamos porque la vieja naturaleza pecaminosa nos arrastra e impulsa al pecado. Esta naturaleza es tremenda. Esta vieja naturaleza siempre ya va a querer hacer lo contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, como les explicábamos, hay una lucha interna y esa lucha es continua. O
Usted se levanta y se levanta en guerra, luchando con esa vieja naturaleza. Pero confiemos, porque cuando ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, que mora en cada uno de nosotros, pues Él es nuestro ayudador, Él nos va a ayudar a afrontar esa vieja naturaleza. Amén. Amén. Bueno, también pecamos como resultado de la tentación. Entonces, para que recordemos, la tentación es diferente a la prueba. La tentación viene de Satanás. Es decir, que Dios nosotros nos tienta. Lo que hace el Señor es probar muchas veces nuestra fe y sabemos que todos los creyentes hemos atravesado diferentes pruebas de fe y también hemos tenido tentaciones, pero hay que diferenciar muy bien qué es una prueba y qué es una tentación. En 1 Juan 2, 15 al 16 dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí podemos ver 3 áreas en las que nosotros podemos ser tentados, como también lo fue nuestro Señor Jesús. Y recordemos que Él fue llevado en el Espíritu también al desierto. Y fue antes de que empezara su ministerio. Y Él, mientras estaba en este momento en el desierto, Satanás llegó con las 3 tentaciones a nuestro Señor y Él siempre respondió con la palabra, precisamente estaba fortaleciendo en su espíritu. Lo tentó con los deseos de la carne. ¿De qué manera? Le dijo: mira, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios y como tienes tanta hambre porque estás en ayuno, pues entonces fácil, que estas piedritas se conviertan en pan. Y él contestó con la palabra, ¿cierto? No solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿qué deseo de la carne tenía en este momento el Señor? Pues el hambre, como veíamos ahora en el discipulado, ¿cierto? El hambre nos hace pecar en el sentido de que es una satisfacción de nuestro cuerpo. Entonces, piense usted allí qué es lo que le está pidiendo su cuerpo y que en un momento dado, pues lo puede llevar a pecar. También le mostró la tentación de los deseos de los ojos y lo llevó a un monte muy alto, a Jesús. Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, imagínense la grandeza y cómo Jesús también contestó con la palabra. Dijo que lo adorara. Imagínense que Jesús adorara a Satanás. Por Dios. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es otra área donde somos tentados. ¿Y cómo lo tentó a nuestro Señor en la vanagloria de la vida? Pues le dijo, ¿cierto? Que hiciera algo, que se lanzara, que los ángeles iban a estar protegiéndole y que su pie no iba a tropezar. Que él iba, imagínense, donde hubiera hecho esto, pues se hubiera proclamado rey y obviamente pues entraba en él el orgullo, el ego. Entonces, miren, estaban esos 3, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, en esas áreas. Y Satanás siempre actúa igual. Entonces, recordémoslas para que sepamos distinguir la tentación. Amén. Bueno, entonces recuerden 3 áreas muy importantes que tengamos en cuenta porque el enemigo nunca cambia de estrategia. Él no tiene la capacidad de crear como nuestro Dios. Él es un imitador y siempre utiliza la misma forma. Amén. Así que si nos dejamos engañar es por necedad nuestra, porque ya tal vez no profundizamos en la palabra del Señor o nos dejamos llevar. Entonces, tengamos en cuenta estos 3 aspectos que mi esposa ha comentado. Ahora, ¿cómo ve Dios el pecado? Porque es importante también saber cómo ve Dios el pecado.
Pues, queridos hermanos, su pecado y el mío ya ha sido juzgado por Dios. ¿Cuándo? Pues cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, tenemos que hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. Es como si Jesucristo se colocara en medio entre Dios y nosotros. Amén. Entonces ya Él pagó, entonces el Padre ve a su Hijo y nosotros pues nos hemos presentado a través de Jesucristo. Amén. Entonces tengamos en cuenta que ya ese pecado pues ya se pagó y a precio de sangre. Un precio muy alto el que se pagó, así que no podemos pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos presente, no pisoteemos la sangre de nuestro Señor Jesús, porque pues dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos de los vivientes. Lo vimos el día, ahora 8 días, durante la prédica. Si usted sigue pecando, Dios lo castigará como un padre castiga a su hijo. Entonces los que tenemos hijos nos damos cuenta que nosotros los amamos, ellos cometen errores y pues uno los perdona, pero al hijo también necesita de un castigo o una corrección cuando, o sí, de una disciplina cuando ha cometido ciertas faltas. Porque si a la persona no se le disciplina, no se le explica por qué está haciendo algo mal, algo malo, pues ¿qué va a ocurrir con esos hijos? Se van a criar mal criados, no van a hacer caso a sus padres, ya después le exigen a uno como padre, pero nosotros como padre pues tenemos la responsabilidad de llevarlos por el buen camino e igual Dios con nosotros. Entonces cuando nosotros pecamos, pues lógico el Señor va a traer corrección a nuestras vidas y disciplina. Que lo hice y no pasó nada, pues mi hermano, tengamos presente que más adelante el Señor puede traer una corrección a nuestras vidas. Dios le permitirá cosechar lo que usted sembró. Entonces, si sembramos pecado, pues ¿qué vamos a recoger? Lo mismo, una consecuencia de ese pecado. Y eso es lo que nos duele. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros llegamos a los pies del Señor, tal vez con muchas cargas sobre nuestras vidas y queremos que el Señor las quite de inmediato. Y eso pasa con el Evangelio, donde a veces cometemos el error de predicar un Evangelio que no es el verdadero Evangelio y cometemos el error de decirle a la persona que está empezando a caminar con el Señor que cuando usted conoce al Señor Jesucristo, pues todo se le va a solucionar. Entonces, traemos unas cargas y esas cargas pues son pecados y son consecuencias de ese pecado. Entonces, vamos a tener que enfrentar esas consecuencias. Tarde o temprano las tenemos que enfrentar y eso es lo que nos cuesta trabajo entender, porque muchas personas dicen, ya estoy siguiendo al Señor Jesús, ya estoy obedeciendo su palabra, ¿y por qué no se soluciona ese inconveniente? Y si llegué con problemas con mi esposa, pues entonces, ¿por qué mi esposa en este momento todavía sigue con esa situación molesta y no me acepta como su esposo? Mi hermano, pues porque hemos cometido errores y esas consecuencias pues las estamos viviendo en el presente. Entonces, tengamos en cuenta esta parte porque es importante que todos la analicemos y no creamos siempre que se va a solucionar todo de inmediato. El Señor perdona nuestros pecados, pero nosotros somos los responsables de ellos. Amén. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer o cómo vencemos ese pecado? Pues sencillamente debemos morir a él. Y los muertos, pues, no pecan, ¿cierto? Debemos morir al pecado y aborrecerlo porque el mismo Señor nos dice que la maldad para el Señor no puede, no va con él, no puede ir la luz con las tinieblas. El pecado es nuestra propia responsabilidad, de nadie más. Es Amén. decir, cuando usted peca, cuando usted y yo pecamos, porque ya vimos que todos pecamos, no podemos echarle las culpas al otro. Ah, es que usted me hizo tropezar. Es que yo pequé porque me colocaron la tentación allí, pues culpa del que me tentó. Debemos asumir la responsabilidad. Si usted pecó, es usted. Y la responsabilidad se la debe asumir usted y yo. Y lo dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Jesús, y usted siempre que recuerde
la misericordia del Señor, acordémonos de la mujer adúltera. Ella la cogieron o la sorprendieron en el mismo acto del adulterio. La llevaron a los pies de Cristo y Cristo le dijo, no te condenan, nadie puede tirar la piedra porque todos son pecadores, pero le dijo algo muy claro y que usted y a mí no se nos olvide. Vete, si nadie te condena, yo no te condeno, pero no peques más, no peques más. Esa es la instrucción que nos da el Señor. No permitamos que los pensamientos controlen nuestra mente. Debemos derribar todo argumento. Sí, los pensamientos pues que nos llevan a pecar. Usted no puede contemplar el pecado. Ay, tan bueno, si hiciera aquello. Ve, pero es que esta muchacha está como bonita. Mira que es que este dinero está fácil de hurtarlo. Entonces, no debemos, porque recordemos que el pecado inicia también con el pensamiento, nuestro corazón, y luego lo llevamos al acto. Todo inicia en el pensamiento. No proveer o no dar ocasión a los deseos de la carne. Debemos de evitar y no poner ocasión para usted pecar. Si usted sabe que usted es débil en cierta área, pues no dé ocasión para que se propicie todo. Como diríamos coloquialmente, no de papaya, para que el pecado no se enseñoree de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en Cristo, también debemos morir al pecado, porque si tenemos la mente de Cristo, pues Él nos ayuda a no pecar. Yo siempre lo digo, o sea, si nosotros debemos ir progresando, es no siempre decir, no, es que la carne es tan débil, es que la carne es muy débil, yo soy muy debilucho. Si usted es debilucho es porque usted no está alimentando su espíritu y ya lo hemos visto, debemos alimentar nuestro espíritu para ser fuertes frente a la tentación. Y todos podemos vencer la tentación en Cristo Jesús. Él nos va a ayudar. No diga, no, es que yo no puedo. Sí lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. También debemos juzgarnos o examinarnos a nosotros mismos y saber qué es pecado y qué no es. Aquí no, Dios no puede ser burlado y no debemos engañarnos o autoengañarnos, decir, no, esto no es pecado o esto sí es pecado. Ni tampoco nosotros, yo le puedo decir a usted, mire, hay pecado, usted y yo sabemos qué es el pecado. Desde que tenemos nuestra conciencia, nosotros sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Los niños desde pequeños saben y ellos, si hacen algo malo, miran, se esconden, corren. Entonces, nosotros también debemos autoexaminarnos y mirar qué es pecado y qué no, porque uno dice, no, pero es que todo es, yo he escuchado personas dicen, no, es que todo es pecado. No todo es pecado, mis hermanos, o sea, tenemos que aprender a caminar en la ley y en los preceptos del Señor. Y vimos a José, cómo fue íntegro. Y él también era un muchacho, era un joven que fue tentado por la esposa de Potifar. Qué fácil hubiera sido para él caer en esa tentación. Él huyó. Y si él huyó, yo creo que nosotros también podemos hacerlo en este momento porque tenemos más herramientas y tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Bueno, si hemos pecado, pues el paso a seguir es confesar nuestro pecado. O sea, los pecados no pueden quedarse ahí en nuestro corazón, atesorándolos o guardándolos, no debemos confesarlo. ¿Y delante de quién lo confesamos? Pues delante de Dios. Amén. No necesitamos de un hombre como intercesor como tal, no, sino por medio de la oración presentamos esos pecados delante del Señor. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es fiel y justo y también nos limpia de toda maldad. Entonces, aquí también hay otra porción que no recuerdo en ese momento, dice confesado los pecados los unos a los otros. En este caso, pues usted también puede depositar la confianza en alguien, de su entera confianza para usted también decirle, mira, tengo este problema con este pecado,
ayúdeme a orar, fortalézcame en oración. Tengo problema con este pecado. Tenemos que reconocer nuestros pecados, confesarlos y saber que el Señor nos perdona. Amén. A veces es necesario la ayuda de otro también, de otra persona que nos oriente o que nos apoye en oración. Y esa ayuda no es para juzgar y tampoco tratar uno porque pues a veces la gente le da ese temor, y más cuando por lo menos es un líder o tiene cierta autoridad espiritual, confesar ante un hermano cuál es esa debilidad que tal vez le está afectando. Y si se hace es porque uno requiere la ayuda de esa persona. ¿A qué me refiero? Que cuando vaya, amén, cuando hablamos de ese pecado, pues uno también es libre. Y cuando se siente en el momento preciso de caer en tentación, pues llamar al hermano y decirle que lo apoye en oración. O sea, tiene que uno buscar también ayuda cuando no lo puede hacer solo. ¿Vale? No nos debemos tampoco ahogar, un vaso de agua. Tenemos hermanos que son muy fieles, personas idóneas que nos pueden ayudar en el caso de estar en pecado y necesitamos salir de él. Si quiere salir, ¿no? Porque claro, sí, si queremos salir, porque otras personas pues no quieren salir, están conformes con su pecado y se sienten felices haciéndolo. O también su corazón se convierte en una coraza, se vuelve un corazón muy duro. El pecado endurece. Entonces, somos como una caparazón. Entonces, no queremos que nadie nos hable y estamos ahí siempre protegiéndonos porque nos sentimos bien con eso. Amén, entre comillas, nos sentimos bien, porque nadie se siente bien con el pecado. El pecado es agradable a los ojos, a la carne, o sea. Lo acabamos de ver con la vanagloria de la vida. Sí, si no fuera así, pues no fuera tentación, porque usted no le va a tentar algo que no le agrada o no va a recibir algo en recompensa de eso. La única manera de vencer el pecado en nuestra vida es por medio de la palabra de Dios. Entonces, volvemos otra vez y recomendamos lo importante de hacer el devocional. Cuando usted lee la palabra del Señor a diario, pues ¿qué está haciendo? Se está alimentando. Esos pasajes que leemos, pues debemos de atesorarlos en nuestros corazones. Por eso es que los maestros cada noche pues dan el estudio inductivo, pero al final dan una aplicación espiritual de lo que Dios habló a la vida de cada uno de ellos. Igual a nosotros, cuando hacemos el devocional, Dios nos habla en nuestro corazón, nosotros atesoramos esa palabra, la guardamos. ¿Por qué? Porque en el momento de llegar la tentación, ¿usted qué va a tener? Un arma. Usted va a sacar esa arma, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Él de inmediato, cuando fue tentado en el desierto, pues ¿cómo se defendió él? Por medio de la palabra. Esa palabra la tenía atesorada en su corazón. Amén. Entonces, en la Biblia tenemos la promesa divina de que Dios nos dará la salida a la tentación. Pero recuerden, siempre hay una salida para esa tentación. Pero la salida de la tentación consiste en guardar la palabra de Dios. Entonces, guardemos la palabra del Señor. Pero para poder guardarla tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que enamorarnos de ella. Porque la palabra de Dios no es un libro histórico. Dice que la palabra del Señor, pues, es palabra que da vida. Amén. Nos otorga esa vida. Entonces, nosotros como creyentes, esta es nuestra arma espiritual más eficaz. La palabra del Señor guardada en nuestros corazones, atesorándola, porque con eso nos vamos a defender con los ataques del enemigo o las tentaciones que lleguen. Y pues ya lo vimos que Jesucristo pues venció 3 fuertes tentaciones que el enemigo le presentó. ¿Y cómo lo hizo? Pues citando las Sagradas Escrituras. Él siempre iba a esos libros del Antiguo Testamento y respondía por medio de la palabra. Igual nosotros también lo debemos de hacer. Cuando nos sentimos tentados, pues también respondemos con la palabra. Bueno, también debemos de confiar en esas promesas que el Señor nos ha dado de la limpieza de nuestros pecados y también de que Él pelea y lucha con nosotros en cada batalla
que usted tenga. Y sabemos que esto no es fácil. Eso es una batalla espiritual. O sea, eso es que peco, no peco, lo hago, no lo hago. O sea, eso es una lucha. Porque ahí también prima nuestro albedrío. Dios no nos creó con esos robots donde que lo que Él diga, en el sentido de que Él nos dio la voluntad para que nosotros mismos lo buscáramos y le amáramos por lo que Él es. Entonces debemos de estar confiados de que la sangre de Cristo, ese sacrificio que Él hizo, pues nos limpia de todo pecado. Y cuando uno peca y uno es limpio, pues uno no quisiera volver a ensuciarse. Por eso la palabra es dura cuando nos dice que el perro vuelve a su vómito. Imagínese esa comparación. O sea, usted ya está limpio, ya de pronto ese animal vomitó y volver a, o sea, es algo cochino, sucio. Bueno, no sé usted cómo lo vea, pero debemos tener muy claro que el pecado es esa abominación al Señor. Él entra dulce, pero luego es muy amargo y es muy difícil. Y las consecuencias, sí o sí, ya es si el Señor nos advierte y ya está en nosotros decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Nadie puede hacerlo por nosotros, ya eso es personal. Y definitivamente, pues también debemos andar en comunión con el Señor. Por eso nos reunimos todos los días para podernos fortalecer en el Espíritu, estar orando, estar pegados del Señor para que Él nos guarde de toda tentación. En todo el capítulo de Romanos 8, del 1 al 11, allí podemos ver cómo el Espíritu Santo es quien nos ayuda y cómo esos designios de la carne son enemistad contra Dios. Y también dice que no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Debemos morir al pecado, aborrecerlo como el Señor lo aborrece. Y andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y definitivamente, pues, el pecado nada bueno trae. Y mire que allí dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Alguien me podría decir, usted piense allí, ¿qué de bueno puede tener el adulterio? ¿Qué consecuencias trae? Piénselo. ¿Qué consecuencias trae la hechicería? ¿Qué consecuencias traen los celos, las iras, las contiendas, los homicidios, las borracheras, las orgías? Eso es andar en las obras de la carne. Entonces, analicemos todo Gálatas 5, 16 al 25. Ustedes saben que les enviamos el estudio para que ustedes puedan leer bien las citas. Por cuestión de tiempo no las alcanzamos a leer todas. Pero estas obras de la carne son manifiestas en sí. Nosotros debemos reemplazarlas por el fruto del Espíritu, que ese sí nos va a edificar y nos va a traer bendición a nuestra vida. No satisfagamos los deseos de la carne. Y usted dirá, no, pues como aburrido eso de ser cristiano. Y mis hermanos, no hay mayor bendición que hacer lo correcto delante del Señor. Tenemos recompensa, el justo tiene su recompensa, y el impío tiene también su recompensa. Entonces, si amamos a Dios, Él lo dice, si usted me ama, guarde mis mandamientos. Los mandamientos del Señor no son gravosos, son para cuidarnos, protegernos del enemigo que quiere dañar nuestra vida espiritual. El enemigo le muestra algo bonito, aparentemente, pero luego lanza un ataque feroz contra nuestra vida espiritual, nuestra familia. ¿Cuánta gente está hoy en la cárcel? Está hoy pagando por un ataque de ira, porque asesinó a otra persona. Entonces, esas son obras de la carne. Y es muy interesante que usted y yo podamos reflexionar sobre ellas. Amén. Bueno, ya para finalizar, hay algunas preguntas que podemos hacernos, o ustedes también pueden estar haciéndoselas desde su casa.
y es cómo puedo evitar que afecten las influencias del sistema del mundo pecaminoso en mi vida. Porque uno dice, estamos en el mundo, entonces me meto en una burbuja. Me meto en una burbuja o no salgo de mi casa para no pecar. No, eso no es la idea, porque pues como lo decía mi esposo, ahorita está la voluntad y qué importante nosotros poder alimentarnos a través de su palabra para poder tener y poder vencer esas tentaciones que llegan a nuestras vidas. Entonces lo primero que debemos de hacer, pues no nos involucremos en actividades pecaminosas. Entonces, si alguien lo invitó a robar, pues usted no va a ir a robar con él. Si alguien lo invitó a fornicar, pues tampoco va a hacerlo, porque pues sabemos que eso va en contra de lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, sí podemos acercarnos a las personas que no conocen del Señor, pero para ganarnos. Pero, pues no debemos de involucrarnos en sus pecados. Entonces, si una persona tiene un pecado abominable ante Dios, pues usted sí puede compartirle todo, pero usted no puede compartir ese pecado de no, yo comparto con él para ganármelo para el Señor. Y resulta que termina usted yéndose detrás o involucrado en los pecados de esa persona. Entonces, lo primero, pues, es no involucrarnos en las actividades pecaminosas. Lo segundo es alejarnos de los caminos del sistema del mundo y seguir al Señor. Y aquí me voy a atrever a leer esta cita porque es importante que la analicemos. Segunda de Corintios 6, del versículo 14 al 18. Mire lo que dice la palabra. Yo sé que muchos la han escuchado, pero pongamos atención a lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, o sea, ¿de quién está hablando? De nosotros, de los creyentes. Sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras, mis hermanos, debemos de cortar con el pecado, no debemos de consentirlo. Aquí la palabra es clara, dice que cómo podemos nosotros andar con aquellos que aborrecen al Señor. Aquel que aborrece al Señor es aquel que no cumple sus mandatos, aquel que no le conoce. Entonces, ¿cómo puede sentirse usted en compañía con una persona que desconoce completamente de los temas espirituales o desconoce del Señor? Entonces, es ilógico porque pues terminamos creyendo sus cuentos y pues lógico, pues podemos ver nosotros afectados en nuestra área espiritual. ¿Qué debemos de hacer? Cortar. Amén. Es corte con esas situaciones. Que es mi mejor amigo, que yo lo amo tanto, pero mire hasta dónde lo puede afectar. Entonces, si lo afecta, yo le recomiendo que tome medidas drásticas en su vida para que el Señor pues se acuerde de usted, se acuerde de mí también y pues nos pueda otorgar esa bendición que todos necesitamos. Y lo último, dice usted, no solamente se debe separar del mundo, sino que también nos debemos de apartar para el Señor. Entonces nos separamos del mundo, pero nos apartamos ¿para quién? Para Dios. Y es lo que hacemos siempre cuando buscamos de su palabra, cuando nos reunimos, nos estamos apartando del mundo, pero ¿qué estamos haciendo? Nos estamos acercando a su palabra, nos estamos acercando al Señor. Bueno, mis hermanos, este era el tema para este día. Creo que es un tema que merece esa importancia y es porque muchos se preguntan, ¿no? Bueno, ¿y cómo lidiamos con el pecado ya conociendo al Señor? Esperamos que esta enseñanza pues les pueda o nos pueda servir a todos y podamos atesorarla en nuestros corazones y cada vez que nos enfrentemos a una tentación, pues tengamos una herramienta. Digamos, Señor, aquí está esta herramienta con la cual yo puedo defenderme de esos ataques del enemigo. Mañana durante la prédica vamos a ampliar este tema. Es muy importante que no se la pierda, no vaya a perder esta prédica porque hay una gran enseñanza
para todos los que estamos aquí reunidos. El Señor nos va a hablar a nuestros corazones, así que mis hermanos, muy puntuales a las 9:45. Dios los bendiga. También les queremos pedir disculpas. Les quedamos debiendo el cuestionario. Mañana lo enviamos. Hemos tenido una semana un poco agitada, pero entonces ya mañana nos colocamos al día con el cuestionario y el tema que acabamos de enseñar el día de hoy. Bendiciones para todos. Que tengan una feliz noche. Feliz noche para ustedes, Los pastores y toda la Amén. comunidad. Bendiciones. Bendiciones, pastores, igualmente que descansen. Dios los bendiga.